Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar. Soy tu maestra Santa Méndez y sigue siendo un placer estar contigo en esta asignatura. Te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española.
la mancha no se va. Está ahí, indeleble. Parece que mientras más trato de borrarla, se destaca más. El problema es que no tengo otra camisa, ni manera de comprar una nueva. El cuento es un género muy antiguo que a través de los tiempos ha sabido mantenerse en el gusto del público. Los fragmentos que acabamos de leer son cuentos de nuestro Juan Bosch. Sus escritos literarios, producidos en su mayoría durante sus años de exilio, y sus textos políticos e históricos abarcan más de 50 títulos, algunos de los cuales han sido traducidos al francés, inglés, portugués, alemán, italiano y holandés. Bosch es el más reconocido cuentista dominicano y una de las grandes voces del cuento latinoamericano contemporáneo. Te invito a que sigas leyendo sus cuentos. Retratan la realidad social del pueblo dominicano, sus vivencias, sus costumbres, sus carencias y su forma de enfrentar la vida. Yo sigo leyendo La Nochebuena de Encarnación Mendoza, uno de mis favoritos, simplemente porque a mí me encanta leer. Todos estos años de esfuerzo ya casi darán su resultado. Ya imagino las emociones y los grandes deseos de culminar con éxitos. Para este gran momento, el de tu graduación, vas a necesitar comunicar todos los sentimientos albergados por tantos años. Con lo que hemos estudiado, sé que estás en la capacidad de responder estas interrogantes. Si no es así, tranquilo. Tienes la oportunidad de volver y revisar las clases anteriores en los canales correspondientes. La intención es que tengas pleno dominio del tema. ¿Qué es un discurso? ¿Cuáles son los tipos de discurso? ¿Cuál es la función del discurso de graduación? ¿Cómo se estructura el discurso? ¿Cuáles son las intenciones comunicativas según los tipos de textos? ¿Qué son los deícticos? Da ejemplos. ¿Qué es la oratoria? Recordemos un poco la estructura del discurso, porque ya debes ir cumpliendo cada etapa de su elaboración. Ya sabemos que en todo discurso se distinguen tres partes. Exordio o apertura. Su función es fijar el interés del receptor y establecer el tema, tesis u opinión. Cuerpo o desarrollo. Es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para demostrar el objetivo que se persigue. Debe ser claro, creíble y breve. Cierre o epílogo. Es la parte destinada a lograr la participación emotiva de todos. Aquí se apela a los sentimientos de la audiencia para persuadir o emocionar, simplemente transmitir el sentimiento que se está viviendo. Da la impresión final. Etapas del discurso oral. La primera etapa del discurso oral se denomina inventio, palabra que procede del latín, y ocurre cuando, a partir de una temática propuesta, el autor busca y selecciona los temas más adecuados para hacer una exposición al respecto. Después, los elementos seleccionados se ordenan en una estructura determinada por la temática y la relevancia. En esta segunda etapa se establecen los enunciados y su relación con el tema central, así como las partes del discurso. Siempre hay que tomar en cuenta, ya sea en la expresión oral o en la parte escrita, es muy importante diseñar el ritmo de la exposición para no perder el interés de los receptores. Otros elementos por los que se distinguen un discurso oral son comunicación oral autogestionada, es decir, el orador elabora el discurso, elige el tema, maneja el tiempo, los elementos paralingüísticos y extralingüísticos. Como ya hemos tratado, estos son aquellos elementos no lingüísticos, ejemplo, la risa, el llanto, gestos, mímicas que forman parte de la comunicación
y que acompañan el mensaje verbal presencial. Los signos paralingüísticos son aquellos que complementan la comunicación y suelen utilizarse en la comunicación interpersonal. Usos planificados de la lengua oral. Roles de participación. Orador, público. Para que un discurso oral sea claro, se deben cumplir 3 condiciones. 1. Saber qué se quiere decir. Establecer un objetivo. 2. Ordenar las ideas de manera jerarquizadas. Comenzar por la idea central y seguir con las ideas secundarias. Observar los detalles y ejemplos a utilizar. 3. Expresarse con una articulación y pronunciación correctas. Por eso, te recomiendo estos puntos importantes que te harán un excelente orador, puesto que la oratoria no es simplemente hablar en público. Un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen diferente al resto de los hablantes. Veamos. Habla con claridad. Agrega entusiasmo, eficacia y persuasión. Un orador debe hacerse escuchar. Lograr que el público muestre interés y sea reflexivo. Ten muy claro el propósito de tu discurso. La apariencia física es muy importante. El atuendo que elige el orador debe estar acorde si es una ocasión formal o informal. Practica tu discurso. Mantén una actitud positiva. Relájate y disfruta el momento. Para comprender un poco más los discursos orales, observa grandes discursos para que tengas referencias. Te propongo estos enlaces. Podrás comprender a qué me refiero cuando hablo de expresión oral y transmisión de emociones. Elige uno de ellos. Puedes trabajar con un compañero si así lo prefieres, según las condiciones te lo permitan y las orientaciones de tu maestro guía. Veamos. Discurso de Emma Watson ante la ONU. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of 2 sets of opposing ideals. El discurso de María Teresa de Calcuta cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. It's not enough to say, my God, I love you. But my God, I love you. Yeah. I can enjoy this, but I give up. I could eat that sugar, but I give that sugar. If I stay here the whole day and the whole night, you would be surprised of the beautiful things that people do to share the joy of giving. And so my prayer for you is the truth. We bring prayer in our homes. And from the fruit of prayer will be that we believe that in the poor it is Christ. También puedes usar de referencia el discurso histórico de José Pepe Mujica, Mensaje a los jóvenes, filosofía de vida. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. Una visión fresca de un recién graduado, donde hace una valoración de lo que es realmente importante en la vida. Friends, we are about to launch into life, and we haven't messed anything up yet. Now think, instead of academics taking your focus off your important relationships, it was your career you chose over your spouse. Instead of sports, it's money that you pursue at the detriment of your children.
Instead of just the Instagram-worthy picture, it's striving to be famous at the expense of time with your friends because now you're too self-involved. I'm well aware that this is kind of a downer speech, but I don't care. El famoso discurso ante una gran multitud, pronunciado por Martin Luther King, Yo tengo un sueño. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. O si prefieres una visión política social, puedes escuchar el discurso propuesto en la película del Gran Dictador. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Luego de ver los discursos recomendados, responde las siguientes preguntas, de manera que puedas analizar forma y fondo de cada discurso. ¿Quién discursa? ¿Cuál es el motivo u ocasión del discurso? ¿Qué resalta el discurso? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál sería la función de este discurso? ¿Cuáles elementos extralingüísticos observaste? ¿Cómo se estructura el discurso? Escribe la frase o idea que más te impactó y explica por qué. Después de que completes la actividad, podrás notar la diferencia entre cada discurso y elegir lo mejor para fortalecer el tuyo. Ya tienes tu borrador. Ahora, revisa muy bien que hayas utilizado los recursos lingüísticos y formales del discurso oral de graduación y ten en cuenta las recomendaciones siguientes. Edición del discurso. He considerado las características de mi auditorio y el contexto en el que leeré mi discurso. He saludado a los directivos, integrantes de la mesa de honor y a los presentes. Planteo claramente el enfoque de mi discurso. Estructuro mi discurso en 3 partes. La introducción plantea el tema que se va a tratar en mi discurso. Mi desarrollo expone el tema. Soy coherente y llevo una secuencia lógica. La conclusión resume las ideas principales y realizo una reflexión final. Mi discurso incluyó sentimientos, recuerdos, citas. Jerarquizo las ideas principales y secundarias del discurso. Uso recursos variados para embellecer mi escrito. Practiqué los gestos, entonación, volumen de voz, contacto visual. Estas afirmaciones te ayudarán a ver tus fortalezas y debilidades, de manera que puedas hacer las mejoras pertinentes. Recuerda, es un trabajo de redacción, por lo tanto, deja que se escuche tu voz. Trabajamos para la excelencia. Los buenos escritores piensan, planifican, evalúan y editan su trabajo. Y definitivamente tú te estás formando para ser un buen escritor. Valoraciones y evaluaciones finales. Evalúa tu escrito.
tus maestros pueden utilizar un instrumento similar a este para revisar la escritura de tu trabajo y la forma en que lo presentarás. Si conoces cada criterio, tienes la oportunidad de hacer mejoras y practicar con tus compañeros la expresión oral. También puedes grabarte, así notarás tú mismo cómo lo haces. Recuerda que los elementos como la entonación, las pausas y demás dan fuerza y más valor a tu redacción. Rúbrica de evaluación. Categoría: selección de palabras. Criterios: trabajo escrito. El escritor usa palabras y frases vívidas que persisten o dibujan imágenes en la mente del lector. La selección y colocación de palabras parecen ser precisas, naturales y no forzadas. Uso de formas de cortesía. Uso de mayúsculas y puntuación. Convenciones. El escritor no comete errores en el uso de mayúsculas o en la puntuación, por lo que el trabajo es excepcionalmente fácil de leer. Fluir y ritmo. Fluidez de la oración. Todas las oraciones suenan naturales y son fáciles de entender cuando se leen en voz alta. Cada oración es clara y tiene un énfasis obvio. Gramática y ortografía. Convenciones. El escritor no comete errores de gramática u ortografía que distraigan al lector del contenido. Transiciones. Organización. Una variedad de transiciones bien pensadas fueron usadas. Estas claramente demuestran cómo están conectadas las ideas. Uso variado de oraciones según intención del hablante. Secuencia. Organización. Los detalles son puestos en un orden lógico y la forma en que son presentados mantiene el interés del lector. Estructura textual. Criterios para evaluación, presentación oral. Volumen. El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. Habla claramente. Habla clara y distintivamente todo el tiempo y no tiene mala pronunciación. Vocabulario. Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Entusiasmo. Expresiones faciales y lenguaje corporal generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros. Pausas. Las pausas fueron usadas 2 o más veces para mejorar el significado o impacto dramático. Hemos avanzado mucho. Ya estás en la recta final. Entrega tu trabajo a tu profesor. Si lo entregas a tiempo, tendrás más oportunidades de hacer las correcciones que se consideren necesarias. Hemos visto elementos como concepto y función del discurso, características, uso de oraciones según la intención del hablante, exclamativas, desiderativas, interrogativas, enunciativas, intenciones comunicativas, fática, emotiva, elementos paratextuales y extralingüísticos, elementos de cohesión, recursos literarios, selección de palabras y frases, los deícticos, elementos de la oratoria, planificación, edición y corrección del discurso de graduación mediante criterios para un producto final de calidad. De manera que ya tienes las herramientas para impactar con tus palabras a la audiencia. Y de esta manera me despido de ustedes, confiada en que nos volveremos a encontrar. Recibe un abrazo desde aquí y felicítate tú mismo por el esfuerzo que has realizado y los avances que has tenido. Lo estás haciendo muy bien. No lo olvides, si te amas te cuidas y cuidas a los demás. Hasta luego.
¿Cómo estás, mi estimado estudiante de sexto de secundaria? Espero estés muy bien. Soy tu profesora de física, Sonia García. Gracias por acompañarnos. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión, en tu horario de lunes a viernes o en nuestro canal de YouTube. Recuerda el uso de mascarilla y mantener distanciamiento físico para preservar la salud aprendiendo desde casa. Ya puedes vacunarte en tu centro más cercano. Asiste. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema del campo eléctrico, para lo que debemos lograr reconocer que las partículas cargadas son fuentes de campos eléctricos y están sujetas a la ley de Coulomb y la aplicarás en la solución de problemas. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. En la clase anterior estudiamos la carga eléctrica y sus interacciones. Cuando esas cargas se encuentran en reposo o en equilibrio, sus fenómenos de atracción y repulsión son estudiados por la electrostática. ¿Qué es la electrostática? La electrostática es una rama de la física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, o lo que es lo mismo, de su comportamiento en situación de equilibrio. El objeto de estudio de la electrostática es la electricidad estática, definida como el fenómeno producido entre dos cuerpos que han acumulado una carga eléctrica, ya sea por inducción o por fricción. En la clase anterior vimos cómo se produce la carga eléctrica por frotamiento. Ahora veremos la carga eléctrica por inducción y por contacto. Carga eléctrica por inducción. Este mecanismo de carga eléctrica estática no requiere del contacto entre los materiales. Si un material está eléctricamente cargado con carga negativa y se lo acerca a un cuerpo eléctricamente neutro, los electrones de este último se sentirán repelidos por el exceso de electrones en el primer cuerpo y se moverán dentro del material hasta ubicarse lo más alejados posibles del cuerpo cargado. Por ejemplo, una esfera de metal se electriza cuando se le acerca por un lado y sin tocar una barra de plástico o de caucho rígido cargada, mientras se toca con el dedo por el lado contrario. De esta manera, la carga negativa irá pasando de la esfera hacia el cuerpo de la persona. Después se retira el dedo y se aleja la barra, y así la esfera queda con carga neta positiva. Electrización por contacto. La carga eléctrica fluye entre dos objetos puestos en contacto directo. Si hay exceso de electrones en uno, una parte pasará al otro objeto. Y si por el contrario hay defecto, uno de los objetos podría ceder electrones al otro, quedando los cuerpos con cargas del mismo signo. Muchos fenómenos cotidianos nos permiten experimentar la electrostática. Por ejemplo, al peinarnos. Si el peine es de material plástico aislante, al frotarlo repetidamente contra nuestro cabello, se cargará de electrones y atraerá nuestro cabello, haciendo que se eleve. Arrastrar los pies por la alfombra usando medias y frotar un vidrio con un paño. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. ¿Y qué es el campo eléctrico? Campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica.
Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. La dirección del campo eléctrico apunta hacia afuera para una carga puntual positiva y hacia adentro para una carga puntual negativa y se define por E es igual a F sobre Q sub 0, donde F es la fuerza eléctrica, Q es la carga eléctrica puntual y E es el campo eléctrico generado. Su unidad de medida en el sistema internacional es Newton sobre Coulombio, o sea, N sobre C. Historia del campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido de la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia. La clave fue su demostración de la inducción electromagnética en 1831, con lo cual comprobó la relación entre magnetismo y electricidad. Luego, James Maxwell, cuyas ecuaciones describieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica de estos campos, especialmente en su teoría dinámica del campo electromagnético, en 1865. Si conocemos el campo eléctrico en un punto del espacio, podemos saber cuál es la intensidad de la fuerza aplicada a una carga que se encuentra en este punto. La fórmula es F es igual a Q por E. Una de las características más importantes del campo eléctrico es que almacena energía eléctrica en el espacio que lo aloja. Ya sabemos que el campo eléctrico, OE, es igual a fuerza sobre carga, pero de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre radio al cuadrado. Sustituyendo la fuerza de la fórmula del campo eléctrico, tendremos E es igual a F sobre Q, lo que es lo mismo que K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado sobre Q. Simplificando, eliminamos a Q y tenemos que el campo eléctrico, OE, será igual a K por Q sobre radio al cuadrado. Veamos unos ejemplos de campo eléctrico. Ejemplo 1. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire a una distancia de 30 centímetros de la carga Q, que es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Tenemos los datos. Q o carga es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. El radio convertido a metros es igual a 0.3 metros. Nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico, que es igual a K por Q entre R al cuadrado. Eso es lo mismo que 9 por 10 a la menos 9 coulombios por 5 por 10 a la menos 9. Dividido entre 0.3 al cuadrado, lo que nos da un resultado de 500 newtons sobre coulombios. Ejemplo 2. La figura muestra dos placas paralelas cargadas. En esta configuración, el campo eléctrico entre las placas es uniforme y está dirigido hacia abajo. La magnitud del campo eléctrico es de 8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombio. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre el electrón proyectado horizontalmente entre las dos placas? Tenemos los datos. El campo eléctrico OE es igual a 8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombio. La carga eléctrica del electrón es igual a menos 1.6 por 10 a las menos 19 coulombios. Nos piden calcular la fuerza. La fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Solución. Puesto que la dirección del campo eléctrico va de las cargas positivas a la negativa, el electrón con carga negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, por lo tanto, la dirección de la fuerza es contraria al campo eléctrico y la magnitud es igual a F, que es igual a Q por E. Así que eso será igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios por 8 por 10 a las 4 newtons sobre coulombio, lo que nos da un resultado de 1.3 por 10 a la menos 14 newton.
Todo campo eléctrico produce líneas de fuerzas. ¿Qué son líneas de fuerzas? Son las trayectorias imaginarias o las líneas que representan gráficamente un campo eléctrico y salen de la carga positiva hacia la carga negativa. Este concepto fue introducido por Michael Faraday, que pensaba siempre en función de las líneas de fuerza, que son una manera conveniente para representar los campos eléctricos. Entonces, ¿qué relación existe entre las líneas de fuerza y el vector intensidad del campo eléctrico? La intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas de fuerzas que contenga. En las líneas de campo originadas por láminas cargadas, se muestran las líneas creadas de forma independiente por una lámina conductora cargada positivamente y otra negativamente. Observa que las líneas son paralelas, lo que indica que el campo es uniforme, o sea, constante. Si el campo eléctrico está entre dos láminas paralelas, las líneas también lo serán. Si las líneas de campo son originadas por cargas puntuales, se forman líneas de fuerzas independientes y de forma radial, con las flechas hacia afuera en la positiva y hacia adentro en las negativas. Líneas de campo originadas por dos cargas puntuales, dipolo. En la primera imagen vemos de igual signo, en la segunda de signos opuestos. Veamos cómo se desplaza una carga eléctrica. Potencial eléctrico. Como acabamos de ver, el campo eléctrico almacena energía eléctrica, así que una partícula cargada en el interior de un campo eléctrico almacena una energía potencial eléctrica, al igual que una partícula de masa m en un campo gravitatorio almacena energía potencial, o al igual que un resorte cuando se comprime, almacena una energía potencial elástica. Así como un agente externo necesita hacer trabajo para mover un objeto entre dos puntos, en el campo gravitacional de la misma manera se necesita realizar un trabajo para mover una carga eléctrica de un punto a otro en el interior de un campo eléctrico. Un concepto muy útil es el potencial eléctrico, o B, que se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Potencial eléctrico, o B, es igual a la energía potencial eléctrica sobre cantidad de carga. Las unidades de medida del potencial eléctrico en el sistema internacional es el Joule sobre Coulomb. Esto es J sobre C y se denomina voltio, en homenaje a Alessandro Volta. Un voltio es igual a un Joule sobre un Coulomb. También se le denomina voltaje y se define como el trabajo por unidad de carga positiva necesario para mover una carga desde el infinito hasta un punto del campo, o sea, de una posición a otra. Se representa con la letra V y es igual a W sobre Q, donde V es el potencial eléctrico o el voltaje, W es el trabajo realizado y Q es la carga que hay que mover. El campo y el potencial eléctricos están relacionados por la siguiente ecuación. V es igual a E por D. E es el valor del campo eléctrico. D es la distancia que separa los dos puntos dentro del campo donde se quiere calcular la diferencia de potencial, o B. Entonces, como E o campo eléctrico es igual a K por Q sobre D al cuadrado, sustituyendo a E en la fórmula de V, tenemos que el potencial eléctrico voltaje será igual a ED, que es lo mismo que K por Q sobre D cuadrado por D. Eliminando a D, nos queda que el potencial eléctrico es igual
a B, que es igual a K por Q dividido entre D. Otra unidad de medida para el campo eléctrico es voltios sobre metros, que equivale a newtons sobre coulombs. Ejemplo, se aplica una diferencia de potencial de 30 voltios entre dos placas de metal paralelas y se produce un campo eléctrico de 600 voltios sobre metros. ¿Cuál es la distancia de separación entre las dos placas? Tenemos los datos. B es igual a 30 voltios. E o campo eléctrico es igual a 600 voltios sobre metros. Nos piden calcular la distancia de separación entre las dos placas. Despejamos a D de la ecuación del potencial eléctrico que dice que B es igual a E por D. Entonces D será igual a V sobre E. Solución. Como D es igual a V sobre E, tenemos que D será igual a 30 voltios divididos entre 600 voltios sobre metros, lo que nos da un resultado de 0.05 metros, o lo que es lo mismo, 5 centímetros de separación entre las placas. Fuentes de voltaje. Para establecer una diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito, es necesario un agente externo o fuente de voltaje, como una batería o un generador eléctrico, por ejemplo. Estos agentes proporcionan la energía necesaria para movilizar las cargas eléctricas, que es convertida a energía eléctrica. Esta se puede transformar en otra forma, como energía mecánica, al hacer mover las asas de un ventilador, o calor al transferirla a la resistencia de una plancha eléctrica. Si establecemos una diferencia de potencial entre los extremos de un alambre, se produce el movimiento de los electrones de valencia del conductor. Este movimiento constituye lo que conocemos como corriente eléctrica, que detallaremos más adelante. Realiza la siguiente actividad sugerida en el experimento sobre campo eléctrico e investiga cómo realizar un informe científico de un experimento y escribe uno sobre lo experimentado con él. Ahora, practiquemos en casa. Ejercicio 1. Calcular la intensidad en un punto de un campo eléctrico si al colocar la carga de 48 nanocoulombios en él, el campo actúa con la fuerza de 1.6 newton. Ejercicio 2. Halla la intensidad del campo eléctrico en el aire entre dos cargas puntuales de 20 por 10 a la menos 4 y menos 4 por 10 a la menos 6 coulombios, separadas una distancia de 20 centímetros. Ejercicio 3. Una carga eléctrica tiene un valor de 3 por 10 a la menos 6 coulombios y una energía potencial eléctrica de 2 por 10 a la menos 5 joules. Calcula el valor del potencial eléctrico. Ejercicio 4. Determina la diferencia de potencial eléctrico cuando una carga de 2 por 10 a la menos 5 coulombios es transportada de un punto a otro, realizando un trabajo de 5 por 10 a la menos 2 joules. Recuerda socializar tus resultados con tu maestro y tus compañeros para afianzar y aclarar tus dudas sobre el tema. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy?
Trabajamos la electrostática, la electrización por inducción y por contacto. Vimos el tema del campo eléctrico y las líneas de fuerzas, imágenes, sus ecuaciones, videos, simuladores, ejemplos y ejercicios. También aprendimos conceptos y ecuaciones acerca del potencial eléctrico, ejemplos y ejercicios. Explicamos las fuentes de voltaje y su relación con la diferencia de potencial. Recuerda que puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Te sugiero acudir a tu centro de vacunación más cercano y continuar con el uso de mascarillas y distanciamiento físico. Muy agradecida de tu compañía. Estás invitado a nuestra próxima clase con el tema Corriente eléctrica y ley de Ohm. Cuídate mucho. Hasta luego. Saludos mis queridos estudiantes, mi nombre es Juan Wilmore, su profesor de inglés. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Tengo el privilegio de reunirme con ustedes una vez más para traerles la lección del día, recordándoles que estas clases están dirigidas a estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Recuerden también que pueden seguir nuestras clases a través de su televisor, la radio o la internet. Hoy tenemos un contenido fresco. Estaremos hablando bajo el tema Dreams and Mishaps, sueños y percances. Quédate conmigo y te prometo que juntos expandiremos tus conocimientos del idioma inglés. Sin más introducciones, comencemos con el contenido del día. Esta vez aprenderás sobre vocabulario, gramática, lectura y escritura relativas a narrar hechos reales o imaginarios. En ese sentido, se hará énfasis en el tema sueños y percances. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. Que disfruten esta experiencia de aprendizaje. Para esta clase necesitarás a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English to Spanish. Ya sabes que antes de comenzar la clase, nos gusta saber qué tanto conoces sobre el tema del día. Acompáñame a realizar la autoevaluación de hoy. Solo tienes que responder sí, no o más o menos según tu conocimiento actual. Escuchemos. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about past events. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de un texto escrito acerca de eventos pasados. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes una vez más. Me gustaría de inmediato abordar brevemente el resumen de la clase anterior, en donde vimos el uso del pasado continuo y el pasado simple. Además, la función del linking word when, el cual nos puede servir para enlazar dos eventos en una línea de tiempo que pertenece al pasado. Cuando decimos, I was driving home when my father called me, ya sabemos que I was driving es el pasado continuo, mientras que my father called me se refiere al pasado simple. En dicha clase les pedí que se imaginaran que ustedes estaban presentes
cuando el sándwich de la señora Suárez desapareció y que me trajeran 4 excusas de algo que estuvieran haciendo cuando esto sucedió. Quiero que en este momento saquen sus tareas para compararlas con estas posibles respuestas que les traje. Posibles respuestas a la tarea. Number 1. I was reading a poem when the sandwich disappeared. Estaba leyendo un poema. I was reading a poem, pasado continuo o pasado progresivo, when the sandwich disappeared, pasado simple. Number 2. I was working on the project. Estaba trabajando en el proyecto cuando el sándwich desapareció, when the sandwich disappeared. Number 3. I was cleaning the board when the sandwich disappeared. Yo estaba limpiando la pizarra cuando el sándwich desapareció. Y por último, number 4, I was writing an article for the school newsletter when the sandwich disappeared. Yo estaba escribiendo, I was writing an article. Yo estaba escribiendo un artículo para el boletín de noticias de la escuela cuando el sándwich desapareció. For the school newsletter when the sandwich disappeared. Si tienes oraciones similares a estas, te felicito. Si no, usa estos ejemplos como guía para completar tu tarea. Recuerda que la práctica hace al maestro. Imaginemos el siguiente escenario. Estás con un grupo de amigos que solo hablan inglés. Acaban de salir del cine y comienzan a intercambiar impresiones. En la conversación se comparten algunos de los momentos más emocionantes de la película, incluyendo el final. A algunos les gustó, pero a otros les hubiera gustado que fuera diferente. Para esto es necesario saber cómo narrar eventos imaginarios. Durante las clases que veremos a partir de hoy, vamos a aprender a conjugar oraciones a partir de situaciones imaginarias, usando el pasado simple y la palabra clave if, la cual significa sí, pero no un sí de afirmación, sino un sí condicional. Un ejemplo de esto sería, if I went to your house. If I went to your house. If, sí condicional, más pronombre, más pasado simple del verbo go. If I went, si yo fuera a tu casa. If I went to your house. ¿O qué tal esta? If you had a car. If, pronombre, pasado simple de have, had a car. If you had a car. Si tú tuvieras un carro. No se preocupen, ya luego veremos más ejemplos y en un futuro corto les voy a enseñar la fórmula para conjugar estas situaciones imaginarias. Por ahora necesito que te enfoques en lo que vas a ver a continuación. Te quiero mostrar un vocabulario. Se trata de una serie de actividades que realizamos regularmente para cada ocasión del día, ya sea en la mañana, en la tarde o noche. Este vocabulario te ayudará a la hora de describir, por ejemplo, tu rutina diaria. Escuchemos. What activities do you usually do in the morning, during the afternoon, and at night? Veamos las actividades que regularmente hacemos en las mañanas. In the morning. In the morning, I wake up. Me despierto, right? In the morning, I wake up. Then, I have breakfast. To have breakfast. O I have breakfast. Me desayuno. I brush my teeth. Me lavo o me cepillo los dientes. También, in the morning, I go to school. I go to school. Voy a la escuela. Algunas de las actividades que hacemos en nuestra rutina diaria en la tarde sería, por ejemplo, do the homework. I do my homework.
Yo hago mi tarea. También es posible que tengas un hobby o un deporte que practiques y lo hagas durante la tarde. Así que I play baseball es una actividad que puedes realizar regularmente en la tarde. I play baseball. Muchos les gusta leer, so I read a magazine. Leo una revista. In the afternoon, en las tardes, regularmente las personas también suelen surf the internet. Navegar en el internet. I surf the internet. Yo navego el internet o en la internet. Algunas de las actividades que vemos at night or during the night is to have dinner. I have dinner. Luego, I brush my teeth. Yes, again, I brush my teeth. Después de lavarme los dientes, I take a shower. I take a shower. To take a shower, tomar una ducha. Y finalmente, I go to bed. I go to bed o I go to bed. Me voy a la cama. Con este mismo ánimo, te invito a que ahora me acompañes a escuchar cómo sería una conversación cotidiana en inglés entre dos personas que se cuentan un poco de sus actividades diarias. Noten el uso del pasado continuo y el pasado simple. Escuchemos. Listen and learn. Hello, Diana. How are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday, I had a little mishap, though. At 7 p.m., I was watching TV with my mom when the telephone rang. It was my grandmother. Then, I was talking to my grandma when we heard a big explosion. We went to the kitchen and saw our cat Snow. He popped a balloon for my birthday. That was the explosion we heard. It sounds funny now, but we got really scared. Luego de haber escuchado este corto relato de cómo le fue a Diana en su fin de semana, donde ella narra de qué se trató ese mishap o percance que tuvo, te animo a que me acompañes a completar el siguiente ejercicio. Intenta responder a las siguientes preguntas lo más acertadamente posible. Answer the following questions as accurately as possible. Number 1. Who are the participants in the dialogue? ¿Recuerdas quiénes participaron en este diálogo? La respuesta es Diana y Leo. Number 2. Who was Diana watching TV with? Who was Diana watching TV with? ¿Con quién estaba viendo Diana televisión? La respuesta es with her mom. Number 3. What happened when Diana was talking to her grandma? What happened when Diana was talking to her grandma? La respuesta es que something exploded. Algo estalló o explotó. O puedes decir, they heard a big explosion. They heard a big explosion. Ellos escucharon una gran explosión. Number 4. What did the cat do in the kitchen? What did the cat do in the kitchen? ¿Qué fue lo que hizo el gato en la cocina?
La respuesta es que he popped a balloon. Él estalló un globo de cumpleaños. He popped a balloon. Me gustaría que escucharas el diálogo una vez más y que menciones cuáles acciones pueden considerarse interrupciones. O sea, cuáles acciones sucedieron en el diálogo que interrumpieron a otra acción la cual estaba previamente en progreso. Pero primero, escuchemos el diálogo nuevamente. Listen and learn. Hello, Diana. How are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday I had a little mishap though. At 7 p.m. I was watching TV with my mom when the telephone rang. It was my grandmother. Then I was talking to my grandma when we heard a big explosion. We went to the kitchen and saw our cat Snow. He popped a balloon for my birthday. That was the explosion we heard. It sounds funny now, but we got really scared. Ready? Ahora sí, responde sabiamente a las siguientes preguntas. Name the actions that can be considered as interruptions. Nombra las acciones que pueden ser consideradas interrupciones. ¿Recuerdas alguna acción que interrumpió a otra que estaba en progreso en nuestro diálogo? Te doy unos segundos para que pienses. La primera acción que interrumpió a otra que estaba en progreso fue cuando el teléfono sonó. The telephone rang. Recuerda que Diana estaba viendo televisión con su madre cuando el teléfono sonó. She was watching TV with her mom when the phone rang. Y la segunda acción que interrumpió a otra fue que una vez Diana was talking to her grandma on the phone, they heard a big explosion. Esa fue la otra acción que interrumpió una que ya estaba previamente en progreso. Dice en el diálogo, we heard a big explosion. It is typical to use the past simple to narrate stories. Remember that we use past simple to talk about actions that started and finished in the past. For example, I celebrated my birthday yesterday. I celebrated my birthday yesterday. It's common to combine past simple with past continuous when we narrate stories. The action in past simple usually interrupts the action that is in progress. For example, I was watching TV when the phone rang. I was watching TV when the phone rang. We were dancing when the music stopped. We were dancing when the music stopped. Como ya les he señalado antes, cuando se trata de narrar eventos, los verbos que más solemos ocupar son tanto el pasado simple como el pasado continuo. El día de hoy pudimos apreciar una vez más el uso de cada uno detalladamente. Además, pudimos apreciar el uso de estos tiempos en una conversación cotidiana, como la que vimos donde Diana relata cómo le fue en su fin de semana. Con las frases que aprendimos hoy, ya podemos empezar a describir cómo es un día normal en nuestras vidas, desde qué hacemos cuando despertamos hasta que nos vamos a la cama. Además, vimos una pequeña reseña de cómo podríamos hablar de una situación imaginaria con los ejemplos que les di y que luego estaremos enseñando más detalladamente para que aprendas a conjugar una oración de esta manera. Creo que estamos listos para ver una vez más la autoevaluación y comprobar lo mucho que avanzamos hoy. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge.
Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about past events. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de un texto escrito acerca de eventos pasados. Hemos llegado al final de la lección. Espero haberles ayudado a mejorar su inglés en este día. Como les he dicho antes, no hay ningún secreto o técnica oculta para aprender inglés. Todas las herramientas están a tu alcance, solo debes practicar. Enamórate del idioma. Así se te hará mucho más fácil aprender. Y como es mi intención que sigas aprendiendo, toma nota de la siguiente tarea que te propongo para que practiques desde casa. Escribe 2 oraciones en pasado simple y 2 oraciones que incluyan el pasado simple y el pasado continuo. Si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contar con los profesores de tu escuela local. Espero que pasen un feliz resto del día. Me despido de ustedes por hoy, esperando que me acompañen en la próxima clase. Stay home, stay safe. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. El cuento es un género muy antiguo que a través de los tiempos ha sabido mantenerse en el gusto del público. Los fragmentos que acabamos de leer son cuentos de nuestro Juan Bosch. Sus escritos literarios, producidos en su mayoría durante sus años de exilio, y sus textos políticos e históricos abarcan más de 50 títulos, algunos de los cuales han sido traducidos al francés, inglés, portugués, alemán, italiano y holandés. Bosch es el más reconocido cuentista dominicano y una de las grandes voces del cuento latinoamericano contemporáneo. Te invito a que sigas leyendo sus cuentos. Retratan la realidad social del pueblo dominicano, sus vivencias, sus costumbres, sus carencias y su forma de enfrentar la vida. Yo sigo leyendo La Nochebuena de Encarnación Mendoza, uno de mis favoritos, simplemente porque a mí me encanta leer. Todos estos años de esfuerzo ya casi darán su resultado. Ya imagino las emociones y los grandes deseos de culminar con éxitos. Para este gran momento, el de tu graduación, vas a necesitar comunicar todos los sentimientos albergados por tantos años. Con lo que hemos estudiado, sé que estás en la capacidad de responder estas interrogantes. Si no es así, tranquilo. Tienes la oportunidad de volver y revisar las clases anteriores en los canales correspondientes. La intención es que tengas pleno dominio del tema. ¿Qué es un discurso? ¿Cuáles son los tipos de discurso? ¿Cuál es la función del discurso de graduación? ¿Cómo se estructura el discurso? ¿Cuáles son las intenciones comunicativas según los tipos de textos? ¿Qué son los deícticos? Da ejemplos. ¿Qué es la oratoria? Recordemos un poco la estructura del discurso, porque ya debes ir cumpliendo cada etapa de su elaboración. Ya sabemos que en todo discurso se distinguen 3 partes. Exordio o apertura. Su función es fijar el interés del receptor y establecer el tema, tesis u opinión. Cuerpo o desarrollo. Es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para demostrar el objetivo que se persigue. Debe ser claro, creíble
y breve. Cierre o epílogo. Es la parte destinada a lograr la participación emotiva de todos. Aquí se apela a los sentimientos de la audiencia para persuadir o emocionar, simplemente transmitir el sentimiento que se está viviendo. Da la impresión final. Etapas del discurso oral. La primera etapa del discurso oral se denomina inventio, palabra que procede del latín y ocurre cuando, a partir de una temática propuesta, el autor busca y selecciona los temas más adecuados para hacer una exposición al respecto. Después, los elementos seleccionados se ordenan en una estructura determinada por la temática y la relevancia. En esta segunda etapa se establecen los enunciados y su relación con el tema central, así como las partes del discurso. Siempre hay que tomar en cuenta, ya sea en la expresión oral o en la parte escrita, es muy importante diseñar el ritmo de la exposición para no perder el interés de los receptores. Otros elementos por los que se distinguen un discurso oral son comunicación oral autogestionada, es decir, el orador elabora el discurso, elige el tema, maneja el tiempo, los elementos paralingüísticos y extralingüísticos. Como ya hemos tratado, estos son aquellos elementos no lingüísticos, ejemplo, la risa, el llanto, gestos, mímicas que forman parte de la comunicación y que acompañan el mensaje verbal presencial. Los signos paralingüísticos son aquellos que complementan la comunicación y suelen utilizarse en la comunicación interpersonal. Usos planificados de la lengua oral. Roles de participación. Orador, público. Para que un discurso oral sea claro, se deben cumplir 3 condiciones. 1. Saber qué se quiere decir. Establecer un objetivo. 2. Ordenar las ideas de manera jerarquizadas. Comenzar por la idea central y seguir con las ideas secundarias. Observar los detalles y ejemplos a utilizar. 3. Expresarse con una articulación y pronunciación correctas. Por eso, te recomiendo estos puntos importantes que te harán un excelente orador, puesto que la oratoria no es simplemente hablar en público. Un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen diferente al resto de los hablantes. Veamos. Habla con claridad. Agrega entusiasmo, eficacia y persuasión. Un orador debe hacerse escuchar. Lograr que el público muestre interés y sea reflexivo. Ten muy claro el propósito de tu discurso. La apariencia física es muy importante. El atuendo que elige el orador debe estar acorde si es una ocasión formal o informal. Practica tu discurso. Mantén una actitud positiva. Relájate y disfruta el momento. Para comprender un poco más los discursos orales, observa grandes discursos para que tengas referencias. Te propongo estos enlaces. Podrás comprender a qué me refiero cuando hablo de expresión oral y transmisión de emociones. Elige uno de ellos. Puedes trabajar con un compañero si así lo prefieres, según las condiciones te lo permitan y las orientaciones de tu maestro guía. Veamos. Discurso de Emma Watson ante la ONU. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of 2 sets of opposing ideals. En la clase anterior estudiamos la carga eléctrica y sus interacciones. Cuando esas cargas se encuentran en reposo o en equilibrio, sus fenómenos de atracción y repulsión son estudiados por la electrostática. ¿Qué es la electrostática?
La electrostática es una rama de la física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, o lo que es lo mismo, de su comportamiento en situación de equilibrio. El objeto de estudio de la electrostática es la electricidad estática, definida como el fenómeno producido entre dos cuerpos que han acumulado una carga eléctrica, ya sea por inducción o por fricción. En la clase anterior vimos cómo se produce la carga eléctrica por frotamiento. Ahora veremos la carga eléctrica por inducción y por contacto. Carga eléctrica por inducción. Este mecanismo de carga eléctrica estática no requiere del contacto entre los materiales. Si un material está eléctricamente cargado con carga negativa y se lo acerca a un cuerpo eléctricamente neutro, los electrones de este último se sentirán repelidos por el exceso de electrones en el primer cuerpo y se moverán dentro del material hasta ubicarse lo más alejados posibles del cuerpo cargado. Por ejemplo, una esfera de metal se electriza cuando se le acerca por un lado y sin tocar una barra de plástico o de caucho rígido cargada, mientras se toca con el dedo por el lado contrario. De esta manera, la carga negativa irá pasando de la esfera hacia el cuerpo de la persona. Después se retira el dedo y se aleja la barra, y así la esfera queda con carga neta positiva. Electrización por contacto. La carga eléctrica fluye entre dos objetos puestos en contacto directo. Si hay exceso de electrones en uno, una parte pasará al otro objeto. Y si por el contrario hay defecto, uno de los objetos podría ceder electrones al otro, quedando los cuerpos con cargas del mismo signo. Muchos fenómenos cotidianos nos permiten experimentar la electrostática. Por ejemplo, al peinarnos. Si el peine es de material plástico aislante, al frotarlo repetidamente contra nuestro cabello, se cargará de electrones y atraerá nuestro cabello, haciendo que se eleve. Arrastrar los pies por la alfombra usando medias y frotar un vidrio con un paño. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. ¿Y qué es el campo eléctrico? Campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. La dirección del campo eléctrico apunta hacia afuera para una carga puntual positiva y hacia adentro para una carga puntual negativa, y se define por E es igual a F sobre Q sub 0, donde F es la fuerza eléctrica, Q es la carga eléctrica puntual y E es el campo eléctrico generado. Su unidad de medida en el sistema internacional es Newton sobre Coulombio, o sea, N sobre C. Historia del campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido de la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia. La clave fue su demostración de la inducción electromagnética en 1831, con lo cual comprobó la relación entre magnetismo y electricidad. Luego, James Maxwell, cuyas ecuaciones describieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica de estos campos, especialmente en su teoría dinámica del campo electromagnético, en 1865. Si conocemos el campo eléctrico en un punto del espacio, podemos saber cuál es la intensidad de la fuerza aplicada a una carga que se encuentra en este punto. La fórmula es F es igual a Q por E. Una de las características más importantes del campo eléctrico es que almacena energía eléctrica en el espacio que lo aloja.
Ya sabemos que el campo eléctrico, OE, es igual a fuerza sobre carga. Pero de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre radio al cuadrado. Sustituyendo la fuerza de la fórmula del campo eléctrico, tendremos E es igual a F sobre Q, lo que es lo mismo que K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado sobre Q. Simplificando, eliminamos a Q y tenemos que el campo eléctrico, OE, será igual a K por Q sobre radio al cuadrado. Veamos unos ejemplos de campo eléctrico. Ejemplo 1. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire a una distancia de 30 centímetros de la carga Q, que es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Tenemos los datos. Q o carga es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. El radio convertido a metros es igual a 0.3 metros. Nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico, que es igual a K por Q entre R al cuadrado. Eso es lo mismo que 9 por 10 a la menos 9 coulombios por 5 por 10 a la menos 9, dividido entre 0.3 al cuadrado, lo que nos da un resultado de 500 newtons sobre coulombios. Ejemplo 2. La figura muestra dos placas paralelas cargadas. En esta configuración, el campo eléctrico entre las placas es uniforme y está dirigido hacia abajo. La magnitud del campo eléctrico es de 8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombio. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre el electrón proyectado horizontalmente entre las dos placas? Tenemos los datos. El campo eléctrico OE es igual a 8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombio. La carga eléctrica del electrón es igual a menos 1.6 por 10 a las menos 19 coulombios. Nos piden calcular la fuerza. La fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Solución. Puesto que la dirección del campo eléctrico va de las cargas positivas a la negativa, el electrón con carga negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, por lo tanto, la dirección de la fuerza es contraria al campo eléctrico y la magnitud es igual a F, que es igual a Q por E. Así que eso será igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios por 8 por 10 a las 4 newtons sobre coulombio, lo que nos da un resultado de 1.3 por 10 a la menos 14 newton. Todo campo eléctrico produce líneas de fuerzas. ¿Qué son líneas de fuerzas? Son las trayectorias imaginarias o las líneas que representan gráficamente un campo eléctrico y salen de la carga positiva hacia la carga negativa. Este concepto fue introducido por Michael Faraday, que pensaba siempre en función de las líneas de fuerza, que son una manera conveniente para representar los campos eléctricos. Entonces, ¿qué relación existe entre las líneas de fuerza y el vector intensidad del campo eléctrico? La intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas de fuerzas que contenga. En las líneas de campo originadas por láminas cargadas, se muestran las líneas creadas de forma independiente por una lámina conductora cargada positivamente y otra negativamente. Observa que las líneas son paralelas, lo que indica que el campo es uniforme, o sea, constante. Te invito a que ahora me acompañes a escuchar cómo sería una conversación cotidiana en inglés entre dos personas que se cuentan un poco de sus actividades diarias. Noten el uso del pasado continuo y el pasado simple. Escuchemos. Listen and learn. Hello, Diana. How are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday I had a little mishap though. At 7 p.m. I was watching TV with my mom when the telephone rang. It was my grandmother.
Then I was talking to my grandma when we heard a big explosion. We went to the kitchen and saw our cat Snow. He popped a balloon for my birthday. That was the explosion we heard. It sounds funny now, but we got really scared. Luego de haber escuchado este corto relato de cómo le fue a Diana en su fin de semana, donde ella narra de qué se trató ese mishap o percance que tuvo, te animo a que me acompañes a completar el siguiente ejercicio. Intenta responder a las siguientes preguntas lo más acertadamente posible. Answer the following questions as accurately as possible. Number 1. Who are the participants in the dialogue? ¿Recuerdas quiénes participaron en este diálogo? La respuesta es Diana y Leo. Number 2. Who was Diana watching TV with? Who was Diana watching TV with? ¿Con quién estaba viendo Diana televisión? La respuesta es with her mom. Number 3. What happened when Diana was talking to her grandma? What happened when Diana was talking to her grandma? La respuesta es que something exploded. Algo estalló o explotó. O puedes decir, they heard a big explosion. They heard a big explosion. Ellos escucharon una gran explosión. Number 4. What did the cat do in the kitchen? What did the cat do in the kitchen? ¿Qué fue lo que hizo el gato en la cocina? La respuesta es que he popped a balloon. Él estalló un globo de cumpleaños. He popped a balloon. Me gustaría que escucharas el diálogo una vez más y que menciones cuáles acciones pueden considerarse interrupciones. O sea, cuáles acciones sucedieron en el diálogo que interrumpieron a otra acción la cual estaba previamente en progreso. Pero primero, escuchemos el diálogo nuevamente. Listen and learn. Hello, Diana. How are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday I had a little mishap though. At 7 p.m. I was watching TV with my mom when the telephone rang. It was my grandmother. Then I was talking to my grandma when we heard a big explosion. We went to the kitchen and saw our cat Snow. He popped a balloon for my birthday. That was the explosion we heard. It sounds funny now, but we got really scared. Ready? Ahora sí, responde sabiamente a las siguientes preguntas. Name the actions that can be considered as interruptions. Nombra las acciones que pueden ser consideradas interrupciones. ¿Recuerdas alguna acción que interrumpió a otra que estaba en progreso en nuestro diálogo? Te doy unos segundos para que pienses. La primera acción que interrumpió a otra que estaba en progreso fue cuando el teléfono sonó. The telephone rang. Recuerda que Diana estaba viendo televisión con su madre cuando el teléfono sonó. She was watching TV with her mom when the phone rang. Y la segunda acción que interrumpió a otra fue que una vez Diana was talking to her grandma on the phone, they heard a big explosion.
esa fue la otra acción que interrumpió una que ya estaba previamente en progreso. Dice en el diálogo, "We heard a big explosion." It is typical to use the past simple to narrate stories. Remember that we use past simple to talk about actions that started and finished in the past. For example, I celebrated my birthday yesterday. I celebrated my birthday yesterday. It's common to combine past simple with past continuous when we narrate stories. The action in past simple usually interrupts the action that is in progress. For example, I was watching TV when the phone rang. I was watching TV when the phone rang. We were dancing when the music stopped. We were dancing when the music stopped. Como ya les he señalado antes, cuando se trata de narrar eventos, los verbos que más solemos ocupar son tanto el pasado simple como el pasado continuo. El día de hoy pudimos apreciar una vez más el uso de cada uno detalladamente. Además, pudimos apreciar el uso de estos tiempos en una conversación cotidiana, como la que vimos donde Diana relata cómo le fue en su fin de semana. Con las frases que aprendimos hoy, ya podemos empezar a describir cómo es un día normal en nuestras vidas, desde qué hacemos cuando despertamos hasta que nos vamos a la cama. Además, vimos una pequeña reseña de cómo podríamos hablar de una situación imaginaria con los ejemplos que les di y que luego estaremos enseñando más detalladamente para que aprendas a conjugar una oración de esta manera. Hemos llegado al final de la lección. Espero haberles ayudado a mejorar su inglés en este día. Como les he dicho antes, no hay ningún secreto o técnica oculta para aprender inglés. Todas las herramientas están a tu alcance. Solo debes practicar. Enamórate del idioma. Así se te hará mucho más fácil aprender. Y como es mi intención que sigas aprendiendo, toma nota de la siguiente tarea que te propongo para que practiques desde casa. Escribe 2 oraciones en pasado simple y 2 oraciones que incluyan el pasado simple y el pasado continuo. Si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contar con los profesores de tu escuela local. Espero que pasen un feliz resto del día. Me despido de ustedes por hoy, esperando que me acompañen en la próxima clase. Stay home, stay safe. See you next time.